hermanos, un saludo muy cordial, muy fraterno para cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, te adoramos en este momento, te damos muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tus fidelidades, por tu misericordia, Señor, tus expresiones de bondad para nosotros, Señor, en este día. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Creador, eres, Señor, nuestro Salvador, eres nuestro sustentador, nuestro ayudador. Cuando meditamos, Señor, ahora en tu palabra, pedimos a ti que tú nos hables y que tú, Señor, transformes nuestras vidas cada vez más. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en este mes de diciembre se ha venido hablando acerca de las bendiciones, el Señor Jesús, la encarnación. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de las bendiciones del nacimiento de Jesucristo. Vamos a hablar de eso y vamos a ubicarnos allí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículos 1 al 20. ¿Cuándo nació el Señor Jesús? ¿No hay fecha? Sí, sí hay fecha. Sí hay fecha. ¿Cuándo? ¿No sabemos? ¿No sabe? Sí, debe saberlo. Debería saberlo. Para mí nació por allá un 10 y algo de junio de 1982. Estaba muy pollo. No sé para cuándo nacería el Señor Jesús en su vida. Para el mundo nace ¿cuándo? Ya tiene como 3 días, ¿sí? Están limpiando el rabo todavía. El nacimiento del Señor Jesús. Y en la Biblia, aquí en este pasaje de Lucas capítulo 2, vemos que esa obra, la encarnación del Señor, trajo bendiciones, trae bendiciones. El nacimiento de Cristo no es solo un evento histórico, no es solo un evento histórico, como lo hace o como lo celebra el mundo. Después, cuando ya tiene 3 meses de vida, entonces lo matan, ¿verdad? Y se desaparece. Y vuelve a nacer 8 meses, 9 meses después. Y 3 meses después, lo vuelven a matar. Pero no es un evento histórico, no es solo eso. Muchas veces decimos nosotros que Jesucristo partió la historia, ¿verdad? Y de hecho se dice, antes de Cristo y después de Cristo. Esa es una división que se hace históricamente. Pero usted puede decir eso en su vida. Usted puede decir antes de Cristo y ahora después de Cristo. ¿Usted lo puede decir? El nacimiento del Señor es la obra del Señor, de Dios, la intervención divina, y trae bendiciones al hombre, trae bendiciones al hombre. Vamos a mirar allí en los versículos 1 al 6, en el capítulo 2 de Lucas. Miramos allí en estos textos que Dios hizo presencia en nuestra historia real. Todos los datos que están allí. Aconteció en aquellos días que se promulgó, se dio a conocer un edicto de parte de Augusto César, era el emperador romano de la época.
que todo el mundo fuese censado para pagaran impuestos. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí hay nombres, datos históricos, ahí hay lugares. E iban todos para ser empadronados, censados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada, comprometida con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí, mis hermanos, hay fechas, ahí se mencionan lugares, se mencionan personas, los gobernantes. Dios hace presencia en nuestra historia real. Mire, aquí no empieza el texto diciendo, érase una vez, había una vez. Aquí no son las historias, los cuentos de Superman, de los Vengadores, de las princesitas de Disney. Esto es real, esto es real. El Señor Jesús nació en un contexto político, social y humano. Es real. Dios es real, más real que usted y yo. Porque usted y yo somos humo, somos vanos. Dios es real, Dios es real. Y muchas veces lo cantamos acá, ¿no? Que Él es real, real en mí. Él es real. Pero hermano, yo no lo veo. Él es real. Él hizo la entrada encarnado en su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que pensar que Dios está ahí. Dios cumplió perfectamente su palabra en las circunstancias del nacimiento de su Hijo. Alguno dirá, sí, todo eso fue casualidad. Era el plan del Señor. Y acabamos de leer Belén, todos estos lugares, la forma, las circunstancias que rodearon el nacimiento del Señor. Todo ya estaba predicho, estaba profetizado. Todo eso ya estaba allá atrás en el Antiguo Testamento y así ocurrió porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra porque Dios es real. Dios no está lejos de nosotros. Dios no está lejos de usted. Dios está allí. Los que nos alejamos somos nosotros. Y cuando nosotros decimos, como dicen en algunos pasajes allí en la Biblia, Señor, ¿por qué te alejas? Estás lejos de mí. No, Él está allí. Porque en la medida que usted se aleja del Señor, usted ve lejos a Dios. Y usted cree que Él es el que se aleja. Y no, Él está ahí. Él está ahí. Porque Él es real. Él es real. Y Él, el Señor Jesús, cuando ingresa a nuestra historia real, lo hizo como un ser humano, real. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque hoy Satanás está aprovechando de los inventos que están apareciendo en estos días y nos está haciendo creer que debemos llevar ahora no una vida real, sino una vida virtual. Una vida virtual. Y nos estamos ocupando más de ese mundo virtual
Nos estamos metiendo más en ese mundo virtual. Y ahí, pues, estarán los dioses virtuales. Pero cuando el Señor Jesús nace, Dios hace presencia en nuestra historia real. Versículo 7. Estamos hablando de la bendición del nacimiento del Señor que nos muestra la Escritura a un Dios cercano, a un Dios que está ahí. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y lo envolvió en qué? Pañales. Pañales allí eran tiras de tela, retazos de tela. No era Johnson o Pequeñín. Es algo real lo que hay allí. Mire, lo envolvió en pañales. Son tiras de tela lo que hay allí, retazos. ¿Y lo acostó en dónde? En un pesebre. ¿Y qué era el pesebre? ¿Ah? ¿Qué era el pesebre? Era la casa, los caminitos, los pastores. ¿Qué era el pesebre? Las luces, el molino. Ese era el pesebre. Los carritos. Porque en algunos pesebres también se ven soldaditos. Ese era el pesebre. Era el lugar donde comían los animales, el bebedero. Ese era el pesebre. Y dice la Escritura allí, envuelto en pañales, en andrajos, lo acostó en un pesebre en donde llegaba allí el animalito a comer allí, porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar para ellos en el mesón. Versículo 7. Mire qué bendición con el nacimiento del Señor Jesús, que Él conoce y se identifica con nuestra condición. Jesucristo conoció la pobreza. Y ustedes que ninguno me entienden, yo no tengo para comprarme esto. Jesucristo conoció la pobreza, la fragilidad humana, porque Él fue un recién nacido. Dependía de otros. El creador del universo dependía de una señora que lo envolviera en pañales. Y no eran los que Él escogiera. Eran los pañales que había. En un pesebre. En un pesebre. Cristo conoce nuestra fragilidad humana. El Señor sabe que somos limitados. Él sabe que somos indefensos. Eso lo conoce Él. Y gracias a Dios porque nos conoce. Él sabe su limitación. Él conoce su indefensión. Él sabe que usted es un ser indefenso. Eso lo sabe Él. Él conoce todo lo que rodea su vida, su corazón, su alma, todo su ser. Él conoce su dolor. Él conoce sus aflicciones porque Él pasó por allí. Eso lo conoce Él. Y no es indiferente a eso, porque Él lo conoce, lo sabe. Él tiene la autoridad moral para decir, sé que sufres. ¿Sabe por qué? Porque Él sufrió. Tiene la autoridad moral para decir, sé que estás enfermo. Porque a Él le daría alguna gripita, no estornudaría allí en esos momentos en el pesebre. Como un ser humano, sé que lloras, porque yo también lo hice, dice el Señor. Sé que tienes aflicciones,
¿Cuántas veces no vería el Señor Jesús a sus padres, José, María, personas pobres? Porque si hubieran tenido plata habían pagado el hotel. ¿Y cuántas veces el Señor allá pequeñito tal vez los vería a ellos allá sufriendo porque de pronto no alcanzaba para darle a Él, a Cristo, la comida y a los otros hermanitos? Eso lo sabe el Señor. Eso lo conoce el Señor. Él nos conoce a cada uno de nosotros perfectamente porque Él pasó por todos esos escenarios por los cuales pasamos nosotros. Menos obviamente el pecado, pero Él nos conoce. Y por eso, cuando el Señor entra en escena, mire qué bendición el nacimiento del Señor, porque estábamos nosotros desamparados, estábamos en un mundo difícil. Y Mateo 1, recuerda uno de los nombres del Señor Jesús, Mateo 1, y será su nombre, ¿cuál? Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Porque estamos en un mundo difícil, lleno de caos. Y dice la Escritura, aparece el Señor Jesús en escena con su encarnación, con su nacimiento. Y dice la Biblia, Dios con nosotros. No estamos solos, Dios con nosotros. Esa es una bendición grande para nosotros en nuestra vida. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Vamos a leer allí el versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Allí el Señor entra, toma la porción de la palabra y la empieza a leer. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es plata. A los pobres. Y entonces usted dirá, pero hermano, pues yo estoy bien acomodadito, pero y entonces el Señor, sí, porque los pobres no es solo allí la condición económica. Ahí está hablando de la pobreza espiritual, espiritualmente necesitados, marginados. El Señor vino a traerle buenas noticias a esas personas que reconocen su necesidad de Dios. Esos son los pobres. Cuando el Señor habla ya en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, no está hablando solo de los necesitados económicamente, porque usted puede tener plata, pero una pobreza espiritual. Una vez contaba acá, vivíamos nosotros en un barrio aquí en Ocaña recién casados, y luego la señora nos dijo una vez, voy a vender la casa, y nos puso a correr porque pagábamos el arriendo. Y empezamos a buscar y entonces por allí charlando con un amigo, dijo, pues, ¿querés yo te arriendo el apartamentico, la casa? ¿De dónde queda? No, para el sector abajo de la Primavera, para allá. Y nosotros, carámbale. No, sí, fuimos y la miramos, es un conjunto que hay allá. Y dijimos nosotros, no, pues bueno. Llegamos a la casa donde estábamos en arriendo a alistar todas las cosas. Cuando yo veo el burro de planchar, unos rotos ahí arriba, yo dije, no, amor, vamos al centro a comprar una tela, porque para donde vamos, estos rotos no pegan. Y entonces empezamos y forramos la mesa y la pusimos bonita y las sillas y tratando de que todo quedara bonito para estar en sintonía en donde íbamos a estar.
porque íbamos a estar allá con los ricos. Y entonces nosotros, no amor, no. El amigo nos ayudó ahí con lo del arriendo y toda esa cuestión. Nosotros dijimos, no, pues vamos, qué caramba, pues. Y sí, llegamos, ¿no? Así. Hola, doctora, ¿cómo está usted? Así. Una semana, unos vecinos matándose, enganchados. El esposo le decía a la señora, vos no sé qué más, y vos que no sé qué más, y los hijos borrachos y una cosa y la otra. Y nosotros, amor, vea, somos ricos. Somos ricos. Los pobres son ellos. Ellos son los pobres. Vino el Señor para darle buenas noticias a los pobres, a los que dicen, Señor, te necesito, porque tengo camionetas, porque tengo casas, porque tengo buena comida, porque duermo en una buena cama, pero eso no me llena, te necesito, Señor. Y Cristo vino a darle buenas noticias a esos pobres, Me ha enviado, dice el versículo 18, a sanar a los quebrantados de corazón. Se sufre. En esta vida se sufre. Se llora. Hay aflicciones. Hay angustias. Posiblemente ahora usted esté allí inquieto. Con un ojo mirando para acá, pero con el otro ojo mirando allá el problema. Tal vez su hijo no llegó anoche. Tal vez su hija está en problemas. Y dice la Escritura que el Señor, Dios, hablando Jesucristo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar. Eso es una bendición. Gracias a Dios por el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por Él, porque ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Dios se da a conocer al hombre pecador, insignificante y necesitado. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿A quién se les presentó Dios ahí a través de su ángel? ¿A quién? A los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores en esa época allá en Palestina? Eran las personas más humildes, más marginadas. Eran las personas que ocupaban el peldaño más bajo de la escala social allá entre el pueblo palestino, en esa región. Se les consideraba como personas iletradas, sin conocimiento, sucios. A los pastores se les comparaba con los barrenderos del estiércol. Eran nada. ¿Y a quién se le aparece el ángel del Señor? Al pastor, a esa persona, a los pastores. ¿Y por qué se les aparece a ellos? ¿Por qué no se les apareció allá a los eruditos, a los escribas, a los fariseos? ¿Por qué no se les apareció a ellos? ¿Por qué no se les apareció a Herodes? Ni siquiera a las personas que venían del oriente a adorarle allá a los magos, ni siquiera a ellos, porque ellos conocieron la profecía. No fue porque un ángel se les apareció allá a los magos, porque vieron una ¿qué? Una estrella. ¿A quién se le aparece el Señor? A los más bajos, a los indignos.
¿Y por qué a ellos? Porque precisamente a ellos era a quien Cristo venía a salvar. Y por eso se les aparece a ellos. Dice la Escritura, no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores, al arrepentimiento. Mire, se le apareció al humilde pastor, al pastor indigno. Y la verdad es que sin Cristo somos nosotros lo más bajo de la escala. Sin Cristo nosotros somos como los barrenderos de estiércol. Sin Cristo nosotros somos sucios, viles. Sin Cristo. Y por eso el Señor se le aparece a esa persona. Se nos apareció a nosotros también alguna vez. Mire, la cercanía de Dios no depende de su estatus. La cercanía de Dios no depende de su posición social. La cercanía de Dios depende de su gracia, de su misericordia. No porque usted sea preparado es que usted está aquí o no está aquí. Usted seguramente habrá escuchado los conceptos allá afuera, ¿no? El evangelio es para los campesinos, para los brutos. El evangelio es para los pobres, para los que no han estudiado, para los que no han ido a la universidad. Ese es el concepto que hay ahí. Pero el evangelio es para todos, para todos. Usted puede ser preparado. Usted puede tener lo que usted quiera, ser lo que usted quiera. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? La primera bendición, mis hermanos, entonces es que el nacimiento de Jesucristo elimina la distancia entre Dios y el hombre. Amén. Entre Dios y el hombre ya no hay distancia. El nacimiento de Jesucristo trae noticias de gozo, de salvación y de paz. Vamos a leer el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahí hay noticias de gozo verdadero para todos. Esa es una bendición. Hay noticias de gozo. Y aquí, en esta época, ¿quién gobernaba? ¿Quién? Antes de Cirenio, antes. Ahí dice en la Escritura. ¿Quién gobernaba antes? ¿Quién? Augusto César. La palabra Augusto quiere decir majestuoso, sagrado, exaltado. Eso quiere decir Augusto. Y la palabra César era emperador. Emperador. Y hubo otros Césares. Era como el título que se le daba a esa familia, emperador. O sea que podemos decir que al gobernante de esa época se le reconocía como el emperador majestuoso, el emperador sagrado. Y dice la historia, si bien es cierto que Augusto César llevó paz al imperio romano, fue un hábil administrador y político y desarrolló la economía en el imperio romano. Es decir, fue un hombre, en términos nuestros, buen gobernante. Platica para todos, sobre todo los romanos, los soldados.
estabilidad, gran líder, gran político. Trajo paz porque se enfrentó a los pueblos rivales y los dominó. Ese era el imperio romano. Pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno no es la respuesta. El gobierno no es la respuesta. Ningún sistema político humano trae bendición a una nación. Nada, ninguno. Porque si estuviéramos muy bien, ¿para qué va a venir Cristo? ¿Para qué? Nada. No se trata del gobierno. Y mire lo que Dios nos coloca allí. Hay un emperador majestuoso, grande, sagrado, que trae paz, que económicamente bien con el pueblo, que administra bien el imperio. Pero el ángel del Señor dice, no, Señor, no es eso. No es suficiente eso. No es el gobierno. No es las personas. No es por ahí. ¿Y entonces qué? ¿Por dónde es, mis hermanos? Porque nosotros nos ponemos a pelear, a discutir y siempre lo decimos, peleando por el gobierno. Y no es por ahí. ¿Y usted cree que si viene otro gobierno igual a el que tenemos, opuesto al que tenemos, las cosas van a cambiar? Porque no es el gobierno, porque no es la persona que está allá. Usted sabe lo que dice el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la solución. Pero nosotros estamos peleando, idolatrando hombres. Y estamos olvidando que Cristo nació para traer la bendición, de que Él nos oiga, de que Él nos perdone y de que Él sane nuestras tierras. Y nosotros peleando lo que no debemos pelear. Se proclaman noticias de gozo. Allí dice en el versículo 10, dar las buenas nuevas. Y eso es evangelizar. Evangelizar. Eso es la palabra, evangelio. Dar las buenas nuevas. Y eso fue lo que el ángel hizo. Eso fue lo que el ángel hizo allí. El ángel se aparece. ¿Usted sabe quién fue el primer evangelista? ¿Quién fue el primer evangelista? ¿Quién? ¿Quién? El ángel del Señor les dijo, les traigo buenas noticias. El ángel del Señor. Y por eso, hermano, Dios da hoy ese honor de los ángeles. Se lo da a sus ministros, a sus siervos, a los que predican la palabra del Señor. ¿Sabe qué significa la palabra ángel? ¿Hermano Ángel está por aquí? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Mensajero. El que lleva un mensaje. Ese es ángel. Y viene la palabra también evangelio. Ahí está la palabra ángel en la palabra evangelio. Evangelizar es transmitir, dar a conocer una información reciente o importante. Eso fue lo que hizo el ángel. Y él les dice, les traigo unas noticias
buenísimas. Y estaban más o menos cómodos porque estaban viviendo bajo el control del Imperio Romano. Y tenían un emperador bueno. Pero el ángel les dice, les traigo unas noticias muy buenas. Noticias de gran gozo, de gran gozo. Les traigo noticias a ustedes que los va a cambiar. ¿Qué hizo el ángel? Evangelizarlos, evangelizarlos. Pero dice la Biblia que no es solo alegría, no es solo alegría, sino noticias ¿de qué? De gran gozo. Esa palabra gran en el griego es mega. Los muchachos conocen la palabra mega, ¿sí? Cuando dicen esto es hiper mega, play, yo no sé qué. Eso mega, muy grande, o sea, un gozo profundo. Y el gozo profundo, ¿por qué? Por dar a conocer la noticia de la salvación que Dios trae al mundo a través de su Hijo Jesucristo. El regalo más grande para la humanidad. Ese es el regalo más grande para la humanidad. ¿Sabe cuáles son los regalos que damos hoy los papás? Escopetas, metralletas. Usted va allá a los almacenes y están los pelados allá con sus pistolas también. Y uno va pasando por ahí y ellos le hacen uno así, pa, pa. Son los regalos que nosotros damos a un niño de 6, 7 años, un celular para poderlo ubicar nosotros. Y uno, ¿cómo así para poderlo ubicar? Él no vive con usted en la casa. 6 años. ¿Qué le regalamos a nuestros hijos? ¿Por qué no les presentamos? ¿Por qué no les damos el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad? Cristo Jesús, que nazca en los corazones de nuestros hijos. Y por eso es que peleamos con ellos y luchamos con ellos. Porque seguramente el Señor Jesús no ha nacido en el corazón de nuestros hijos. Y los madreamos y les da una cosa y la otra. Preséntele el mejor regalo y vea los resultados después. Pues esas eran las noticias de gran gozo que el ángel traía. Era el gozo profundo de la salvación que Dios le iba a traer allí a las personas. Y dice el Señor allí en ese versículo, para todo el pueblo. Aunque se dirija allí primariamente a los judíos, es universal, es para todos, es para usted que está acá, para todos. No es para unos pocos o para algunos que tengan algunas características, no, es para todos ese regalo. Esas fueron las noticias que trajo el Señor. Versículo 11. Se proclaman noticias del Salvador personal y presente. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Cuáles eran las noticias? ¿Cuáles eran? Que os ha nacido, ¿cuándo? Hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. La Biblia no dice, la noticia que yo les traigo a ustedes, queridos pastores, es que ha nacido hoy. ¿Así dice en su Biblia? Lea otra vez el versículo 11. ¿Está bien? ¿Que ha nacido o falta algo? Os. ¿Y qué significa esa palabra? Os. ¿A quién se refiere os? ¿Qué es eso de os? ¿Ah? ¿A quiénes? Os es un pronombre, ¿verdad? Y se refiere a quién ha nacido. A ustedes, ¿no? Bueno, estamos obviamente sí nosotros. En el contexto bíblico lo que está diciendo el ángel. El ángel no les dice, la noticia es que ha nacido un Salvador. Él dice, les ha nacido
les ha nacido. Es decir, hay una apropiación allí, una apropiación personal. Les ha nacido a ustedes. El nacimiento en otras palabras, el nacimiento de Jesús es para ustedes. Esto es para ustedes. Esas son las noticias grandes, que a ustedes les ha nacido el Salvador. Es para ustedes. Cristo no solo nació en el mundo, nació para usted. Nació para usted. Mire, el creador del universo, el dueño de todo, el rey de reyes y señor de señores, se encarnó, nació para usted. Para usted. No sabemos si nació para otro allá, pero nació para usted. Mire qué cosa tan maravillosa. Eso es una bendición. Que el Señor haya nacido para usted. Eso es bendición. Ha nacido quiere decir que el Señor realmente se encarnó. Jesús asumió carne, tiempo y lugar. Nuestra salvación descansa en un Salvador que es verdaderamente divino, pero también verdaderamente humano. Nuestra salvación descansa en ese ser maravilloso, Dios y hombre. Dios y hombre. Os ha nacido. ¿Dónde nació el Señor Jesús? En el pesebre. ¿En dónde quedaba ese pesebre? En Belén. Un sitio que quedaba en las afueras. Cristo nació en la periferia para morar en el centro de su corazón. Todo eso lo hizo el Señor por usted. Todo eso. Y eso es una bendición. ¿Y quién fue el que nació? El Salvador. ¿Cuándo nació el Salvador? Hoy. Hoy. Por eso, más que una fecha, esto es espiritual, hermanos y amigos. Esto es espiritual. La Biblia mantiene esa expresión para nosotros hoy. Si hubiera sido de otra manera, el ángel les hubiera dicho a los pastores: nació ayer 10 y algo. Como decimos nosotros muchas veces, ¿no? Nació el 24 de octubre. Pero él no dio fecha. Allí aparece un día, y ese día es hoy. Por eso no podemos quedarnos allá con el pesebre que se coloca en estos días. El nacimiento de Cristo debe ser hoy. Hoy. Que nazca en su vida hoy. Hoy. Esa palabra allí es cumplimiento y es urgencia. Se cumplió la palabra del Señor, pero también es urgencia. Es urgente que Cristo nazca en nuestros corazones. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. La palabra es hoy. Es un mensaje allí urgente. Es un mensaje de salvación que no debe postergarse. No lo deje para después. Que Cristo nazca en su corazón hoy. Y estamos hablándole también a aquellas personas que posiblemente llevan muchos años visitando el templo, tratándonos de hermanos, pero que somos religiosos. Que somos religiosos. Que Cristo Jesús nazca hoy. Y usted experimentará las bendiciones
del Señor en su vida. Y el que nace es ¿quién? ¿Un qué? Un Salvador. La humanidad no necesita un gobierno, no necesita personas famosas. Idolatramos futbolistas, idolatramos actores, actrices, idolatramos cantantes. La humanidad no necesita adinerados. La humanidad no necesita filósofos. La humanidad no necesita un reformador social, no necesita un líder religioso. La humanidad necesita un Salvador, el Salvador de sus almas. Es lo que necesita la humanidad, que nosotros estamos buscando donde no es. Vamos ahí otra vez a Lucas en el capítulo 4. Vamos otra vez allí. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. La humanidad necesita un Salvador, la humanidad necesita un libertador. Y mire lo que dice allí en este pasaje, lo que dice el Señor, Lucas 4, 18 y 19. El Señor me ha enviado ¿a qué? ¿Qué dice Lucas 4? ¿Sí estamos allí? Dice a pregonar libertad. ¿Sí estamos allí? Lucas 4, versículo 18, ¿sí? El Señor me ha enviado a pregonar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Pues podemos pensar los secuestrados, pero también por los secuestrados físicamente, pero los secuestrados espiritualmente. Y el Señor dice allí, Jesucristo me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, es decir, aquellos que están amarrados por el pecado, aquellos que están encadenados por la culpa. El Señor viene a salvar y a liberar a aquellos que están llenos de adicciones, que no las pueden dejar. El Señor viene a liberar a aquellos que se la pasan y que viven con miedos, con heridas del pasado. Esos son los cautivos. Los que están todavía pensando en otras cosas del pasado y que están amarrados. Siga leyendo. Y a darle vista a los ciegos, aquellos que no comprenden quién es Dios, que no ven con claridad. Jesús no solo quita cadenas, abre los ojos para caminar libres. A eso vino el Señor, el Salvador. Siga leyendo. A poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Esa palabra oprimido es aplastados. A los que están rotos, a los que están fracturados interiormente. Vino el Señor a darle libertad a esas personas. Siga leyendo. A predicar el año agradable del Señor. Es una referencia ya de Levítico 25, del jubileo. Cuando se cumplían 50 años, entonces se hacía la fiesta y en esa fiesta se soltaban a los esclavos, a los siervos. Se perdonaba, se restauraba. A eso vino el Señor Jesús. A eso vino. Un tiempo de gracia. Ese es el año agradable. Pero es un año agradable eterno, por siempre, cuando el Señor nace en nuestros corazones. Él vino a ofrecernos el tiempo de gracia, de perdón, de restauración, de reconciliación. Esa es la noticia buena, nueva. Produce gran gozo. Esa es la noticia del Salvador que viene a liberarnos de todas esas ataduras. Jesús vino para sanar, para perdonar, para liberar, para restaurar.
¿Y qué otras noticias vemos? Vimos las noticias del Salvador y vimos las noticias también de gozo. ¿Qué otras noticias trajo el ángel? Versículo 14. ¿Noticias de qué? Por ahí ya lo están diciendo. Noticias de paz. Versículo 14. Bueno, dice versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Y qué? Y decían. Note ahí dice la Biblia y decían, no dice y cantaban. Porque en la Biblia no aparecen los ángeles cantando. Y decían. ¿Qué era lo que ellos decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y no dice tampoco la Biblia que esta paz es para con los hombres de buena voluntad. ¿Así dice la Biblia? No. Esta paz es la buena voluntad para con los hombres. Noticias de paz. Noticias de paz. La paz espiritual y personal viene de la correcta relación con Dios. ¿Está en paz usted? ¿Tiene paz? ¿Sabe por qué nos da miedo hablar de la muerte? ¿Por qué nos da miedo morir? ¿Sabe la razón? Porque no estamos en paz con el Señor. Si estuviéramos en paz, anhelaríamos ese encuentro con el Señor. Porque las cosas del mundo nos quitan la paz. Porque las relaciones nos quitan la paz. Porque la familia nos quita la paz. Porque los temas laborales en el trabajo nos quita la paz. Y vivimos sin paz. Y aquí el ángel les está diciendo, les traigo también a ustedes un mensaje de paz. Un mensaje de paz. Al nacer el Señor Jesucristo abrió el camino para la paz entre Dios y el hombre. La encarnación de Jesucristo hizo posible una nueva relación con Dios basada en la reconciliación. Y también con los demás. También con los demás. Porque no podemos decir, hermano, yo hago todo lo que Dios me dice. Yo glorifico a Dios. Yo vivo para Dios. Pero su hogar es una guerra. Pero en su hogar no se pueden ver. Pero hay relaciones rotas con sus semejantes, con otras personas. Y usted no puede decir que está en paz con Dios. Porque el que está en paz con Dios está en paz con los demás. Si no, no, es mentira. Eso es mentira. Y ese es el mensaje que este ángel trae. Él dice, les traigo además de un mensaje de gozo, un mensaje de un Salvador, les traigo también el mensaje de la paz. Y el mundo se equivoca cuando pretende darnos la paz a su manera. Y nosotros nos equivocamos terriblemente cuando seguimos a aquellos pretenciosos que dicen les doy la paz. Esos son sombras del anticristo. Y yo recuerdo hace unos años en algún gobierno le decíamos el Mesías. En los titulares de los periódicos salían las noticias, el Mesías. Y ahora dice, les traigo el cambio. No, eso es mentira. No es por ahí. Les traigo, dijo allá el ángel, el mensaje de paz. Y no es la paz como el mundo la da. No es esa paz.
o no es la paz que nos producen las circunstancias buenas. Porque cuando usted fue al colegio, le entregaron el boletín, al final dice, promovido al grado tal, usted dice, uy, me quité un peso encima, siento paz. No. Una vez estaba entregando los boletines y entonces le dije al Señor, le dije, tu hijo, bien, mira, ve, va muy bien, primer periodo, excelente, buen muchacho. Me contó el muchacho al día siguiente, profe, no sé usted qué le dijo a mi papá, pero él llegó a la casa diciendo, abrazó a mi mamá y a nosotros y dijo, hoy vamos a almorzar por fuera. Salieron al patio de la casa y dijo, me siento feliz. Dijo, estoy en paz. Siguiente periodo, el boletín fue un poco distinto. Y yo le dije, oh, párale bolas a tu muchacho. El muchacho llegó al día siguiente y me dijo, no sé usted qué le dijo, pero nos iba matando. Ya no tenía paz. Porque las circunstancias buenas nos dan paz. Porque cuando usted abre la nevera y ella está llena, usted dice, ¡ay, qué paz! Pero cuando usted la abre y no hay nada, como dicen por ahí la fuente luminosa, ¿sí? Solo agua y luz. Usted pelea. No, ¿qué pasó con esto? Y el uno le dice, papi, y el otro. Y se acaba la paz. Y aquí el ángel dice, les traigo un mensaje de paz. Un mensaje de paz. La verdadera paz no proviene del mundo ni depende de las circunstancias. Sabe que la encarnación, el nacimiento de Cristo, inicia el camino hacia la cruz. Cuando el Señor Jesús nació, empezó a caminar hacia la cruz. Y eso es lo que nos produce a nosotros paz. Eso es lo que nos produce a nosotros paz. Voy a leerles algo que mientras estudiaba me encontré por allí, mientras estudiaba este texto, que incluso los paganos del primer siglo, año 100 por allí después de Cristo, algunos escribieron, entre ellos alguien llamado Epícteto, que era un filósofo griego, y él dijo lo siguiente: mientras que el emperador pueda dar la paz de la guerra en tierra y mar, no es capaz de dar la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz de corazón. Es la verdadera paz. La encarnación glorifica, lea el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Mire, el nacimiento de Cristo produce eso, glorifica a Dios en el cielo y reconcilia al hombre en la tierra. Y en la tierra paz. La gloria es para Dios y para Él solamente, pero el beneficio es para nosotros. Es decir, cuando usted le da la gloria a Dios con su vida, ¿quién es el beneficiado? Usted. Porque cuando usted alaba a Dios, cuando usted le da la gloria a Dios, usted experimenta paz en medio de las circunstancias. Y por ahí se ha dicho que la paz no es la ausencia de los problemas. La paz no es la ausencia del dolor. La paz es la serenidad, la esperanza en medio de ese problema, en medio de ese dolor. La segunda bendición es que el nacimiento de Jesucristo cumple el plan redentor de Dios. Y terminamos, mis hermanos, que el nacimiento de Jesucristo produce una respuesta transformada, una respuesta diferente. Hay una respuesta allí diferente. Versículos 15, versículo 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos,
se apartaron allí de los pastores, dice la Biblia, se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Mire qué bendición hay ahí, que el nacimiento de Cristo produce respuestas distintas, respuestas transformadas. Y aquí, hermanos, hay una respuesta. Aquí se produce fe. Aquí hay fe que conlleva a la obediencia. ¿Qué hicieron los pastores cuando los ángeles dijeron: listo, muchachos, nos fuimos? ¿Qué hicieron los pastores? Dijeron: vamos, vamos. Y mire esa palabra que hay ahí, versículo 16, apresuradamente. Dijeron: vámonos, vamos pues, vamos a mirar. Vamos a ver qué es esto, lo que el ángel nos ha dicho. Y se fueron apresuradamente, corrieron. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Y la obediencia viene por la fe, por creerle al Señor. ¿Usted le cree al Señor? Entonces, ¿usted le obedece a Dios en todo lo que Él le dice? Ah, carámbale. ¿Cómo cambian las cosas? Todos le creemos a Dios. ¿Usted le cree al Señor cuando Él le dice: pórtate de esta manera en tu hogar, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Usted le cree al Señor eso? Entonces usted vive así. ¿Y por qué hacemos las cosas de otra manera? ¿Sabe por qué? Porque no le creemos al Señor. ¿Sabe por qué este mundo está patas arriba? Porque alguien alguna vez, que pudo haber sido usted o mi persona, dijo: no te creo, voy a hacer lo mejor a mi manera. Y mire cómo estamos hoy, patas arriba. Porque si le hubiera creído, estaríamos en otra cosa. Pero dijo: no, Señor, no es como tú dices. Ellos, los pastores, no se quedaron allí bostezando. Ellos no se quedaron ahí: ay, qué pereza. No, se fueron de una vez porque creyeron. El que cree obedece. Y el que obedece le va bien, porque eso dice el Señor en la Biblia. Eso lo dice, que cuando hay obediencia hay bendiciones, pero cuando hay desobediencia vienen maldiciones. Bueno, ahí puede ser una respuesta del por qué su vida la lleva como la lleva. Porque no le estamos obedeciendo al Señor, porque no estamos haciendo las cosas como Dios nos dice, porque no le estamos creyendo a Él. La fe verdadera responde a la revelación de Dios. Los pastores se fueron rápidamente. Mire qué más produce el nacimiento de Jesucristo, versículo 17, versículo 18. Y al verlo, dice la Biblia, al verlo, ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo, ¿no? Al niño que estaba allí en el pesebre. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿En qué momento empezaron a hablar los pastores? ¿Ah? Cuando vieron. Ellos llegaron y saludaron y vieron la escena allí, pero cuando ven al niño, cuando ven a Jesucristo allí, empezaron a hablar, a testificar. Cuando usted conoce a Cristo Jesús, usted predica. Usted predica a las personas. Usted empieza a hablar. ¿Por qué no predicamos a otros? ¿Por qué no les hablamos a otros de Cristo? Porque usted no sabe quién es Cristo. Porque usted no conoce a Cristo. Y como dice la palabra, para usar ese verbo ahí, porque usted no ha visto a Cristo. Si usted no lo ha visto, ¿qué va a predicar? Tenían la información, la escucharon, la creyeron y empezaron a predicar. El encuentro con Cristo produce misión, produce tarea, produce trabajo, porque hay necesidad allá afuera y usted va a predicar.
¿Y qué más produjo el nacimiento del Señor? Ya leímos los versículos 13 y 14. Aquí estas expresiones de alabanza al Señor, gloria a Dios en las alturas. Versículo 20. Y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron ellos? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. El nacimiento de Cristo, mis hermanos, produce adoración que glorifica a Dios. Cuando Cristo nace, usted adora a Dios. Cuando Cristo nació allá en ese pesebre, hubo adoración. Y aquí dice la Escritura, glorificaron al Señor. Mis hermanos, prestemos atención al Evangelio. Escuchemos el Evangelio. Estamos en estos días de muchos de fiesta y nos enredamos en las cosas de estos días finales del año. Estamos embolatados con las luces, estamos embolatados con el estrene, estamos embolatados con los tamales, los buñuelos, los juguetes, las cosas. Porque cotidianamente, rutinariamente nos llegan otra vez estas fechas de fin de año. Pero mis hermanos queridos, aceptemos las buenas noticias, si usted no lo ha hecho. Las noticias de gozo, las noticias del Salvador, las noticias que dan paz. Abrir las puertas de nuestros corazones es lo que el Señor nos está llamando. Hoy. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Abra las puertas de su corazón para que Jesucristo nazca en él y usted va a experimentar las bendiciones del Señor. Señor, te adoramos, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra tu obra grande, maravillosa, las bendiciones que trajo tu nacimiento, tu encarnación. No sabemos la fecha, no sabemos en qué momento ocurrió, pero lo que sí sabemos es que tu nacimiento, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, trajo bendiciones a nuestras vidas. La bendición de tenerte cerca. Tú te acercaste a nosotros. La bendición de recibir unas noticias diferentes. Y la bendición, Señor, de ser transformados por tu nacimiento. Porque desde allí, Señor, cumpliste tu plan salvador de redención cuando fuiste a morir allá en la cruz y luego resucitaste. Todo por mí, todo por nosotros. Gracias, Señor, por haber venido en tu Hijo Jesucristo a la tierra y mostrarnos la necesidad de ti. Te adoramos, Señor, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.